¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su cápsula Justicia en Yucatán Radio, que como ustedes saben es un órgano de divulgación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, que se erige como una extensión de nuestra revista Justicia en Yucatán. En tal virtud, como hemos puesto en marcha desde programas pasados, hemos iniciado una dinámica para que en este programa también se aborden los temas que se publican en las páginas editoriales de nuestra revista. Por ello, quiero agradecer y dar la bienvenida hoy al licenciado en Derecho René Ramírez Benítez, que en la última edición nos escribió sobre el papel de los jueces en la democracia. René, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Nosotros nos sentimos honrados de que nos acompañes, René. Como señalé, pues invitamos al licenciado René debido a la altísima importancia que cobra este tema, especialmente en un contexto social en donde muchas veces se tiene la tentación, por ejemplo, de politizar la justicia o de judicializar la política. Por eso, René, quisiera de entrada preguntarte, en tu opinión, ¿qué debemos entender por Estado constitucional de derecho y por qué en este es fundamental la impartición de justicia? Claro, muchas gracias por la pregunta y creo que es una pregunta muy importante. Bueno, no hay que olvidar que la impartición de justicia es parte de una de las funciones más importantes en una democracia y Estado constitucional. Cuando mencionamos Estado constitucional de derecho, estamos hablando que cuando existe algún acto de autoridad o acto de gobierno, estos se hacen o se realizan en los más altos estándares conforme a dicta un máximo ordenamiento jurídico, que es en nuestro caso, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí deviene el nombre de Estado Constitucional de Derecho. Y bueno, cuando la justicia se aplica bajo esos estándares, pues podemos concebir este Estado constitucional en dos dimensiones, ¿no? En uno particular, cuando, pues bueno, el juez dirime algunas controversias entre particulares y, pues bueno, el papel colectivo del juez cuando ese caso tiene una relevancia mucho más allá de aquellas partes que están involucradas en ese proceso, ¿no? Pero eso a grandes rasgos, pues bueno, entendemos como la sujeción de los actos en los más altos estándares de la Constitución e incluso más allá, ¿no? Porque si recordaremos, en México tenemos un bloque de constitucionalidad en el cual ya se involucran los tratados internacionales. Entonces, pues ya no solamente son la Constitución, sino también aquellos tratados internacionales en la materia, por ejemplo, en materia de derechos humanos. En este sentido, ¿a qué nos referimos cuando se habla de función judicial? Un término que tú nos abordas ampliamente en tu artículo, el término de función judicial. Claro, bueno, yo creo que para esto habría que retomar pues el pensamiento clásico de Montesquieu, ¿no? Cuando hablaba sobre la obediencia de la ley y la interpretación y decía, bueno, cuando una persona o cuando la gente de una sociedad ven en el orden jurídico establecido, pues se sienten felices y tranquilos porque existe una exacta aplicación de la ley. Justamente eso es la función judicial. Es cuando los facultados para ello aplican o hacen que se aplique la ley. Nosotros normalmente en México, pues la función judicial lo tenemos establecido en el artículo 17 de la Constitución, en su segundo párrafo, y si bien si nos vamos a unos orígenes internacionales, pues en el artículo 8.1 del Pacto de San José, pues vamos a ver establecido también el derecho humano de acceso a la justicia, ¿no? Y yo creo que es muy importante entender que va a ser esta tarea que tiene un órgano específico, que en este caso pues es el Poder Judicial, de impartir justicia a tanto como habíamos mencionado anteriormente, nivel particular, como los efectos generales que tiene esta función. Mencionabas algo ahorita que me llamó mucho la atención y entre preguntas quisiera ver si le podrías explicar a grandes rasgos a nuestro auditorio qué es esto del derecho humano de acceso a la justicia. Claro, con mucho gusto. Hay que concebir que el derecho humano de acceso a la justicia va a ser ese derecho intrínseco que todos tenemos, que cuando surge algún conflicto o cuando surge alguna violación a nuestra esfera jurídica, pues nosotros tenemos derecho de acudir a una instancia que resuelva conforme al orden jurídico establecido
o que dé solución a esto que yo estoy solicitando, ¿no? Normalmente, pues está concebido también el derecho de petición por ahí. Entonces, justamente va a ser esta parte que yo tengo de solicitar al Estado su intervención para que resuelva un asunto. Bueno, pues regresando al tema, gracias René, regresando al tema, podríamos decir entonces que los jueces son actores importantes en las democracias. ¿Cuáles son entonces los objetivos primarios de estos? Claro, y a mí me gustaría para esto, pues, bueno, citar a Manuel Atienza, ¿no? Este gran abogado español, que decía, la tarea del juez es la de decidir sin ser un decisionista, ¿no? Y yo creo que es importantísimo porque nos habla sobre ya los aspectos cognitivos de la práctica judicial. Me parece que, y me gustaría citar mucho a Vincenzo Ferrari, que evidentemente lo rescata Fix Fierro, sobre cuáles son estos puntos más importantes que tiene un juez en una democracia. Primero, tienen una orientación social y no hay que olvidar que, como mencionábamos anteriormente, existe el derecho de acceso a la justicia. Y en esos términos, los jueces deben entender que su actuar va más allá de simplemente, pues bueno, emitir un auto o admitir una sentencia o dictar una sentencia o una resolución, sino también tiene una connotación social. También se dedican evidentemente solo a tratar aquellos conflictos que hayan sido declarados, ¿ok? No pueden anticiparse a ello, evidentemente. Tiene que una persona acudir. O ya ven, es otra cosa muy distinta que cuando las autoridades competentes investigan algún suceso. No, aquí el Poder Judicial o los jueces en realidad, jueces y juezas van a conocer y resolver de algún asunto que les ha tocado. Y bueno, las consecuencias de su actuar son fundamentales para legitimar las instituciones públicas o el poder público. Y eso es muy importante, porque cuando la función judicial no está conforme a este Estado constitucional de derecho que ya hablamos hace unos momentos, pues bueno, evidentemente las decisiones que toman los jueces y juezas, pues van a ser cuestionados por una sociedad, ¿no? Y no significa que la justicia tenga que ser popular, ¿no? Sin embargo, la justicia debe estar conforme a este máximo pensamiento que, digamos así, es nuestra Constitución y, como ya hablé, pues bueno, en el control, en el bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales, ¿no? Y de esa manera, pues el conjunto de todos estos elementos, pues nos dan estos objetivos principales de los impartidores de justicia. René, ¿tienen los jueces un compromiso político? Me parece que es una pregunta, yo creo que muy importante y hay que matizarla, ¿no? Yo creo que los jueces, en mi punto particular de vista, tienen sí un compromiso en términos políticos. ¿En qué sentido? Nosotros normalmente asociamos lo político con los partidos, ¿no? Y yo creo que aquí hay que diferenciarlo un poco. Por ejemplo, si un juez decide aplicar una sentencia con perspectiva de género, pues ese es evidentemente un tema que es un tema tanto jurídico como político. ¿En qué término? Pues no hay que olvidar que nuestro máximo ordenamiento jurídico se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? O sea, quiere decir que es uno de los mayores pronunciamientos políticos que existe en nuestro país. Cuando un juez aplica la justicia en esos términos, evidentemente está haciendo un actuar político. Pero no hay que pensar que significa que entonces los jueces y juezas tienen un compromiso partidista o algo que va más ajeno a esta función, ¿no? Yo creo que sí tienen un compromiso respecto a esto y respecto a un sentido mucho más amplio de la palabra del derecho, que ahí va esos términos de compromiso político, ¿no? Sino esta perspectiva integral del derecho y no solamente jurídico y positivista y estricto, ¿no? En tu artículo, El papel de los jueces en la democracia, sí, tú comentas y cito, los jueces forman parte en la protección institucional del Estado de Derecho, siendo punta de lanza para que las instituciones jurisdiccionales puedan funcionar de la manera más adecuada a las necesidades de una comunidad. Yo te preguntaría, ¿cuál es la relación que debe prevalecer entonces entre el juez y la realidad social? Claro, y yo creo que es una pregunta muy importante en estos momentos. Eh, una de las características de los jueces y juezas es que tienen dentro de su actuar
ejecutar el poder público, este famoso ratio decidendi, ¿no? Que es esta facultad que se les da para aplicar los máximos controles del Estado. En ese sentido, yo creo que cuando estamos hablando que alguien tiene tal poder en sus manos, en su ejercicio, hablamos que tiene un compromiso fundamental y natural con lo que sucede en una sociedad. Y yo creo que estamos en un momento, afortunadamente, de transición de viejas prácticas y nuevas prácticas en la impartición de justicia. Y justamente una de esas es ver que hay jueces y juezas comprometidos con aplicar una visión mucho más amplia del derecho. ¿A qué voy con esto? Ahora vemos jueces y juezas que entienden, por ejemplo, las desigualdades sociales o la cuestión de género, por ejemplo, y están dispuestos y dispuestas a aplicar la perspectiva de género en sus sentencias. Hay jueces y juezas que entienden la desigualdad social de los pueblos originarios y entonces están dispuestos a aplicar protocolos de actuación para impartidores de justicia cuando se involucran algunas personas de pueblos indígenas. Entonces vemos cómo ya la connotación de la función judicial tiene evidentemente una carga social y un compromiso social fundamental. No podemos hablar del derecho sin entender las desigualdades sociales que permean en este país y en ese sentido, pues bueno, los jueces evidentemente deben tener una conexión totalmente directa con lo que sucede en sus comunidades. Si un juez está desapegado o no entiende lo que sucede en su comunidad, difícilmente va a poder impartir una sentencia que logre los máximos alcances de la justicia. Y yo creo que ahí hay todavía un enorme reto y brecha que nos falta por recorrer, pero yo veo ahora a jueces y juezas comprometidos con avanzar en esos términos de los máximos alcances del derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva. Sin duda un tema muy interesante. Como dices, necesitamos juzgadores, no solo que tengan una amplia preparación en derecho, sino también un amplio sentido humano. Se nos acaba el tiempo y agradecemos al licenciado René Ramírez Benítez por acompañarnos. René, ¿alguna reflexión final? Claro, te lo agradezco mucho. No. Primero, en primer término, pues agradecerte muchísimo por la invitación. Y en segundo, no hay que olvidar, pues bueno, que el derecho como instrumento es muy importante para cambiar desigualdades sociales. Y el derecho no es solo de los abogados, el derecho es de todos y hay que empezar a concebirlo de esta manera. Agradezco muchísimo la invitación, también tanto a ti como al Poder Judicial del Estado. Muchas gracias. Pues ese es precisamente, René, el propósito de este tipo de programas, de este programa Justicia en Yucatán Radio, que la gente que, digamos, no son abogados, no son licenciados en Derecho, la sociedad, y es además gran parte de la sociedad, pues conozca precisamente cuáles son estos temas, ¿no? Que no necesiten tener un conocimiento técnico porque la gente encargada de operar el sistema de justicia pueda acercarse y pueda traducirlo en un lenguaje mucho más sencillo para que los ciudadanos estén enterados y de cierta forma también crear un poco más de ciudadanía, ¿no? En cuanto al ejercicio amplio de los derechos y obligaciones. René, nosotros somos los agradecidos por tu presencia. No quiero irme antes sin decirle a nuestro público que, o recordarle a nuestro público que a través de nuestro micrositio www.poderjudicialyucatán.gov.mx/publicaciones, repito, www.poderjudicialyucatán.gov.mx/publicaciones. Ahí pueden encontrar todos los ejemplares de nuestra revista Justicia en Yucatán, incluido la última edición, la número 63, en donde precisamente viene incluido este importante e interesante artículo editorial del licenciado René Ramírez, que se titula El papel de los jueces en la democracia. Ahí viene para descargar. También pueden encontrar otro tipo de obras. Por ejemplo, se encuentran la última que hemos producido, Memorias del segundo conversatorio jurisdiccional en materia de violencia doméstica, precisamente porque acaba de pasar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tenemos contenidos muy relevantes en este sentido y también pues el prudence, ¿no? Los criterios emitidos por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán en materia de interpretación de la legislación. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que este y otros contenidos se encuentran disponibles para su consulta a través de los canales de difusión del Poder Judicial de Yucatán. Agradecemos al licenciado René de nuevo por acompañarnos y también agradecemos a Radio Universidad 103.9 de FM por el espacio. Nos saludamos la siguiente semana. Que
estén muy bien.